Ahora, dale nomás.
Muy buenas tardes, estamos listos para dar comienzo a un nuevo programa de Esperanza en lo Invisible, episodio número 49. Estamos aquí junto a los chiquillos, les damos la bienvenida a todos los que van a estar viéndonos por Facebook Live y luego por podcast, YouTube y todas nuestras diferentes plataformas, ¿no es cierto? Así que les damos la bienvenida a todos los que van a estar en este interesante programa de día sábado, como siempre a las 18:41 minutos ahora, ¿no es cierto? Que estamos comenzando. Natán, Andrés, ¿cómo están, chiquillos? Muy bien. Listos para comenzar, ¿no es cierto? Ahí tenemos a Andrés en los controles. Muy bien, estamos en el episodio 49 de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Como siempre, puedes dejarnos tus comentarios, tus saludos aquí en nuestro muro, ¿no es cierto? Escribir tus comentarios en relación al tema del día de hoy. En relación a temas, por ejemplo, del episodio anterior, tuvimos ahí algunos comentarios de personas que nos estuvieron escribiendo. Ahí Natán estuvo tomándose un tiempo para responder a algunos de esos comentarios, así que agradecemos también cada uno de los comentarios que nos llegan en cada una de nuestras publicaciones de nuestros programas. Y hoy también esperamos que no sea la excepción, que puedan estar compartiendo este episodio 49 de Esperanza en lo Invisible y también dejándonos sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, o si están en contra de lo que estamos conversando también pueden hacerlo, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios por poder comenzar ya con este episodio 49 que tiene por título Ideología de Género, y tenemos una invitada para nuestro programa 49, Natán, ¿no es cierto? Sí, vamos a estar hablando con Marcela Aranda por teléfono, entonces yo creo que vamos directo a la llamada. Vamos a comunicarnos con ella para comenzar con nuestra conversación en relación a todo lo que está pasando en nuestro país y que de repente estamos algunos bien desinformados en relación a este tema tan importante, no solamente nosotros como cristianos, como iglesia, sino también como ciudadanos finalmente, como chilenos mismos. Necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo en relación a estas leyes. Ahí estamos. ¿Aló, Marcela? ¿Aló? ¿Estamos conectados, no? Vamos a ver ahí el... ¿Sí? Ahí sí. ¿Aló, Marcela, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Excelente. Descansando hoy día sábado un poco. Han sido semanas ajetreadas. Sí, me imagino. Hemos estado viendo un poco las noticias y alguno de lo que está ocurriendo en nuestro país en relación a temas legislativos, y sabemos que estás bien involucrado con ese tema. Quizás para empezar podrías contarle un poco a nuestra audiencia un poco de tu trabajo y también ¿cómo se llama la organización que ustedes tienen? El Observatorio Legislativo Cristiano, ¿cierto? Exacto, el Observatorio Legislativo Cristiano es parte de un ministerio cristiano que se llama Gobierno y Fe. Y dentro del ministerio hay también un movimiento civil, que es el movimiento civil Un Paso al Frente, que en el fondo es un movimiento de padres o familiar, donde uno dice yo doy un paso al frente, o sea, me muevo, tomo una acción. Y está el Observatorio Legislativo, que es como su brazo técnico, por decirlo de alguna manera, y el ministerio, que es el soporte espiritual de todo el trabajo. Aunque trabajamos con iglesias, ministerios variados a lo largo de todo Chile, personas individuales, cristianos y de otras denominaciones también. Y en realidad Dios ha ido proveyendo o proveyéndose él mismo de un grupo de gente a lo largo de estos 5 años que él ha ido haciendo proveyéndose lo que requiere para que el ministerio y su propósito, su voluntad se vaya cumpliendo en estos escenarios que son un poco complejos y que requieren algunas competencias que no son solamente el conocimiento de lo técnico, sino que requiere igual grados de madurez y tribulación, mucha tribulación. Sí, no, me estaba acordando porque hace unos días apareció como Facebook hace eso de recordarte lo que hiciste el año pasado, ¿cierto? Y salió en mi muro la marcha y bueno, que hubo en relación al tema del Bus de la Libertad cuando estábamos
ahí y sé que estabas dirigiendo esa marcha o bien involucrada en el tema y todavía me acuerdo para mí personalmente fue la primera vez haber estado en una marcha de ese tipo y realmente me impresionó la reacción de las personas que estaban en contra del bus de la libertad y todo esto. Realmente era en ese día era muy evidente que estamos envueltos en una batalla muy potente en ese sentido y estás en el medio de eso. Hemos visto a través de redes sociales y otras cosas cómo has estado peleando la batalla para nosotros y representándonos en muchos sentidos en esas situaciones. Mira, no fue un tema fácil. La verdad es que, mira, yo increíblemente esta semana, por primera vez, a ver, cuando estuvo el tema del bus, la verdad es que vi nada de prensa, nada, no supe lo que decían ni lo que no decían. Fue una guía del Señor, yo creo, para guardar el corazón y poder pelear la batalla y que Él fuera el centro de las cosas, no uno. Porque uno, obviamente, aquí uno pelea con cosas duras o densas, incluso que vienen de la carne, que son vanidad o poder o cosas que se pueden dar. Y la verdad es que yo tengo que agradecer a Dios que me guardó de esas cosas porque fue como súper claro en sus instrucciones, no escuchar la bulla, no escuchar lo que se decía. Y hubo mucha gente intercediendo y orando al lado de nosotros, muchos días de velar en la noche, etcétera. Entonces yo, la verdad es que después de 3 meses recién vi los videos de la televisión, o sea, yo tenía como la noción de lo que viví, pero tampoco era una noción era más bien espiritual que lo natural. Pero ahora recién, después de un año, también me apareció en el muro y me puse a mirar los videos y vi lo que hizo Dios. Y lo que hizo fue impactante. No había medido yo en lo natural la apertura, o sea, lo que aceleró los tiempos del Señor para su iglesia, para que se diera cuenta de lo que pasaba. Tengo que decir con tristeza que creo que, bueno, es bíblico, en realidad siempre hay un remanente, pero la iglesia yo creo que en general fue súper engañada. Me cuesta hablar de la iglesia evangélica porque siempre la separo del pueblo de Cristo. Tengo una diferencia entre las dos cosas. Una diferencia como abismante para mí, porque me ha tocado ver cómo la iglesia o los líderes yo soy media brutal, por eso de repente yo pregunto si me quieren invitar a algo en los programas, porque no puedo no decir las cosas, no tengo esta cosa religiosa de guardar lo que no es. Entonces me pasa, por ejemplo, que yo hablo mucho de los apóstatas o del Sanedrino, del Jet evangélico, y me parece que le ha hecho muy mal al pueblo de Cristo. Y porque vemos los frutos hoy día de un montón de movimientos, de muchos seminarios, de muchas campañas, y no vemos un pueblo que está maduro en el Señor ni que puede enfrentar la batalla que se viene, porque se viene una persecución escritural, y estamos todavía pensando en un Chile para Cristo en términos de poder, y no en un Chile para Cristo en los términos de bíblicos, que es un pueblo que esté apercibido y que esté acrisolado y que esté limpio para la venida de su Señor como una novia limpia, sin mancha ni arruga, santificada frente a Dios. Y eso requiere estar en un terreno de persecución y tribulación, porque es ahí donde uno limpia la escoria. Entonces no es menor, no es menor. Bueno, Marcela, buenas noches. Hablas con John, parte del programa también. Hola, ¿cómo estás, John? Bien, sí, John. Quería preguntarte si puedes poner un poco en contexto de lo que hoy estamos viviendo como país, como nación, en medio del caos de todo lo que estamos hablando hoy de la ideología de género. ¿En qué punto nos encontramos? De repente yo creo que tanto como iglesia, como tú dices, como cristianos, estamos un poco perdidos dentro del ambiente y nos quedamos de repente en cosas que ya han pasado o en leyes que ya se aprobaron y nos perdemos un poco de lo que hoy estamos. Entonces, si tú puedes compartirnos un poco desde tu punto de vista y de la batalla que tú estás dando junto con el ministerio, ¿en qué punto nos encontramos tanto en el plano legislativo dentro de este ambiente en nuestro país? Mira, el escenario es súper dramático. No voy a ser políticamente correcta, es extremadamente dramático porque aquí ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha salva a nadie. Entonces algunos pensaron que, entre comillas, una derecha que lo real no es más que lo mismo, materialismo puro. Entonces el que salva es Cristo. Y de verdad que el mundo necesita al Señor.
las obras del hombre. ¿Y por qué hablo de esto? Porque los temas legislativos son temas primeramente espirituales. Entonces no salgo nada con hablarte de lo técnico si no te contextualizo en lo espiritual. Claro. Tiene un propósito espiritual, hay un mover espiritual, y lo hablo así porque estamos en una radio que habla de la esperanza en lo invisible. Entonces por eso me permito hablar así. Sí, ahora puedo si quieren hablar solamente de los temas técnicos, no tengo ningún problema, pero no. Está bien, pero como tú hay pocos escenarios donde uno puede explayarse, en general tengo que ser súper cuidadosa, entonces, pero sé que están escuchando cristianos y es importante esto. Sí. Entonces, bueno, el tema es que mira, partió la ideología de género, ya conocemos todo lo que es un conjunto de ideas, normas que pretende generar, que para imponerse requiere cosas bien puntuales. Una, primero adoctrinar a las generaciones posteriores, para eso requiere separar a los padres de los hijos a través de un montón, y para eso ocupa un montón de subterfugios. Ocupa los estamentos internacionales, diciendo que las familias en Chile, por ejemplo en Chile específicamente, pero esto pasa en todo el mundo, que las familias vulneran los derechos de los niños, que los niños son sujetos de derecho y que son el Estado garante de ello y no los padres, es decir, tiene que rebajar el derecho preferente. ¿Por qué? Porque los únicos capaces de proteger a nuestros hijos de cualquier tipo de ideología, la de género o cualquier otra, somos los padres, que somos sus garantes, porque los hijos son nuestros, aún no siendo cosas, porque no son cosas. Cuando decimos que son nuestros es que son, primero para los cristianos son herencia de Dios, por lo tanto sí son nuestros, pero para el tema civil somos, nacen de nosotros, tenemos una responsabilidad incluso legal de su cuidado personal, respondemos, como lo mostró el fallo de esta semana de los tribunales en Chile, frente a las cosas que ellos hacen siendo menores de edad. Por lo tanto, deberíamos tener todas las garantías de poder educarlos según nuestras creencias, libremente, no solamente escoger el colegio donde están. Y la ideología de género quiere separar esto. ¿Cómo se traduce eso en la agenda legislativa? Las leyes generan tienen una moral y una ética dentro de la propuesta. De hecho, las leyes se constituyen de los artículos y lo que se llama el espíritu de la ley. Esto tú no puedes legislar nada que salga en las indicaciones o modificar esa ley que no esté fuera del marco del espíritu de la ley. Es una palabra bastante increíble que se ocupe en el tema legislativo, pero es eso, el espíritu de la ley. Y el espíritu de las leyes que estamos viviendo tienen que ver con la ideología de género, pero también tienen que ver con un avance de perversidad. El hombre no evoluciona, el hombre involuciona, y a menos que Dios intervenga, los caminos del hombre son muerte y destrucción. No hay más. No hay ha habido una especie como de... se ha permeado el pueblo de Dios o la iglesia. No comprendo la escritura de Jeremías que dice que deben convertirse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y la verdad es que estamos como en una especie como de cultura unisex entre dos reinos, entre el reino de los cielos y el reino de este mundo. Y la palabra dice claramente que el que se es amigo del mundo se es enemigo de Dios. No hay tibieza aquí, no hay grises en el reino de los cielos, es sí o no. No estoy hablando aquí de la predicación, de tener misericordia, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de saber dónde estoy parado y lo que es bueno y malo. Las leyes generan una ética, modifican la moral de una sociedad. ¿Por qué? Porque las leyes pretenden modificar conductas o fortalecer otras. Es decir, cuando yo digo que en Chile puedes abortar con 3 causales, lo que estoy haciendo en realidad no es legislando las 3 causales. El principio que está operando, y pasa con estas leyes y con otras, o con proyectos de ley, es que un ser humano, bajo alguna circunstancia dramática o no, tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Entonces lo que estoy haciendo es debilitando un principio estructural donde se edifican otras leyes. Claro. Y al hacer eso, debilito y cambio una conducta. Entonces cuando la ministra Pascual, en ese tiempo, la ministra de la mujer de Bachelet decía, no se obliga a ninguna niña a abortar, es verdad, la ley no lo dice. Pero cuando tú a través de una ley relativizas una conducta, tenemos hoy día que libremente una generación o más de una generación completa cree que la posibilidad de asesinar a otro ser humano ya no es asesinato. Se convierte en otra cosa, con otro valor, ya esa vida no tiene el mismo valor. Eso pasa también con otro tipo de legislación. ¿En qué estamos hoy día? Estamos hoy día, ya avanzamos más allá de la ideología de género. Yo sé que mucha gente lo tomó casi, hay gente que ha hecho conferencias de ideología de género. Es importante saber que esto es una herramienta, no es la columna vertebral, es una de las grandes bajadas para poder generar esta reingeniería social, esta nueva conceptualización del hombre, es una reforma moral y antropológica. Tiene que cumplirse la escritura que se llamará lo bueno malo, a lo malo bueno. Tiene que cumplirse también la escritura donde se negará el camino, la verdad y la vida, donde el hombre se autodefinirá, donde el hombre será el centro, su propio Dios, la imagen del hombre, donde lo que es hombre y mujer no se puede establecer como la norma porque va a gobernar alguien que va a tener que estar contrario a esa norma. Donde tienes que edificar una generación perversa
como la generación de Timoteo, y esa generación, como lo habla, se me olvidó si era Corintios o Romano, bueno, no importa, una generación sin afecto natural, amadora de sí mismo, intemperante, que amará más el placer que amar a Dios. Y cuando tú empiezas a mirar en lo natural, cómo se manifiesta el posmodernismo, por ejemplo, te das cuenta que es la victoria del placer sobre la razón. Entonces tenemos leyes que no se basan ni en la ciencia, no se basan en lo empírico, no se basan en la ley natural, nada de eso, se basan en ideas. Esas ideologías están cautivando y generando realidades que no es la realidad, porque no se puede negar la realidad. La verdad de lo que Dios estableció es así. La única manera de crear un mundo paralelo es hacerlo a nivel de las ideas y de las emociones. En el alma, como dice la Escritura, dice, no temáis a quienes pueden matar vuestra carne, más bien temed a quienes pueden matar vuestra carne y vuestra alma y llevarla al infierno. Es decir, hay una persecución peor que te degolle el ISIS o que te maten, que es la del alma y no se siente. Y esa es la persecución que hoy día está atacando al occidente y que ha permeado a través de las Naciones Unidas, de la OEA y todo su organismo, que es una red enorme, a todos los países donde Chile juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque muchos países partieron antes que nosotros las leyes de ideología de género y otras leyes que relativizan temas como la paternidad, la vida, la infancia, o establecen principios para de verdad, como por ejemplo la ley de identidad de género, que establece que la verdad es como alguien se siente subjetivamente respecto de sí mismo. El tema aquí no es si se cambia o no de sexo, el tema es que estamos generando por ley una nueva manera de definir lo que es cierto o no. Entonces, eso genera un relativismo legal, pero no es lo más grave, también, ese es el principio y que empieza a operar en otras legislaciones y que permea una sociedad que establece una especie como de jurisprudencia, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, hoy día no solamente es esto, yo mira, ya perdí la cuenta de la cantidad de leyes, eran 78 hasta el año pasado, proyectos de ley, de los cuales yo el año pasado ya iba a final de año en 20 y tantas leyes ya promulgadas, que van desde la reforma laboral, que incluye un artículo que decía, que dice, de hecho hoy día es ley de la República, que si yo tengo una persona que contraté que era hombre, pero mañana esa persona me dice que es mujer, yo debo tratarla como su sexo sentido, porque así se siente. Y si no, tengo multas y tengo que pagar, en el fondo, una sanción penal por tratarlo de la manera que yo sé que es verdad. Es decir, mi libertad de conciencia, mi libertad de expresión, mi libertad religiosa están siendo avasalladas por una forma de visualizar la verdad o de establecer lo que es verdadero, incluso legalmente, más allá de lo razonable, pasando por mis libertades constitucionales básicas, por sobre ellas. Se produce una colusión de derechos en casi todas estas legislaciones. Por ejemplo, discutíamos entre el derecho del niño y el derecho de la madre. Como no había cómo decir que el niño no era un ser humano, entonces empezábamos a discutir solamente en esta excepción de 3 causales, cuando lo que sabíamos en realidad es que lo que estábamos diciendo es que la vida era relativa. Cuando discutimos el proyecto de identidad de género, que hoy día está en su último trámite, está en comisión mixta, se está todos los días lunes en Santiago a partir de las 3:30 de la tarde, la comisión mixta sesiona en Santiago, la gente puede pedir ir, eso en el ex Congreso Nacional. Estamos ya votando hoy día, ya se votó que los niños menores de 14 años, todos los menores de edad, entre 14 y 18 y los menores de 14 años, pueden cambiar su nombre y sexo registral, los adultos también. Los adultos lo pueden hacer en sede administrativa, eso significa en el registro civil, que es más fácil que sacar carnet de identidad. Sí. Aunque podrían haber patologías asociadas, porque se firmó un principio, se aceptó un principio de no patologización. Tú no tienes idea de la cantidad de patologías que pueden desembocar en una ambigüedad en la identidad sexual de una persona. No solamente como transexual, sino que como otras cosas también. ¿Qué pasa aquí? Hoy día ya votamos, se votó hasta esta semana, que entre 14 y 18 años, sin el consentimiento de los padres, un joven, un niño, puede cambiar su sexo y nombre y el Estado le va a dar un curador al día en un abogado para que pueda litigar. No se alcanzó a votar los menores de 14, pero es decisión de la comisión, ya lo dijeron los que estaban ahí, y tienen mayoría para votarlo, que también quieren que ese niño menor de 14 lo pueda hacer sin autorización de sus padres. Y el Estado se convierte en su garante último. Esto cambia la concepción de familia en sus fundamentos del amor, de la cobertura. El tema es que cómo el Estado puede... El Estado no es una especie como de ente intangible. El Estado es un partido político
que tiene intereses económicos, intereses sociales, una visión cultural, una ética y una religión. Aún el ateísmo es una forma de religión, una forma de cosmovisión que conlleva decisiones conductuales para los otros. Entonces, por eso es que se propone este tipo de leyes. Si yo votaba por Bachelet, que sabía que era atea, que su gente era agnóstico, que tenía una visión socialista del mundo, donde no me sorprendía, a mí no me sorprendió que las leyes que se promulgaron, o los proyectos de ley se pusieran en la tabla. Claro. Lo que era sorprendente es que cristianos, hijos de Dios, escribieran ideologías que son absolutamente anticristianas. Eso sí que es impresentable. Sí. Entonces, eso es lo preocupante, y eso habla de un pueblo que necesita ser edificado, donde ha permeado la cultura del mundo por sobre la fe. Nosotros tenemos un gobierno, que es el gobierno que está escrituralmente, tenemos una normativa. Nuestro Dios es discriminador, nuestro Dios no es arbitrario, por tanto no podemos decir que discriminar es malo, porque si no, estamos o no estamos en el reino de los cielos, somos o no somos de este reino bajo sus principios. Él no hace excepción de personas, pero discrimina entre lo bueno y lo malo, discrimina entre la oveja y el cabrito, discrimina entre lo sabio, lo insensato y lo necio, y nos exhorta más a discernir con sabiduría, a buscar inteligencia por sobre todas las cosas. Entonces, no es menor. Y bueno, el escenario del tema de la ley de identidad de género es brutal, es muy doloroso, después de muchas luchas, después de muchísimas luchas dolorosas además, donde además no se escuchó a todas las organizaciones de la sociedad civil que tienen derecho a estar ahí. Hoy día tenemos una persecución brutal de todas las ONG que defendemos la vida de la familia o que tenemos algún tipo de convicción cristiana dentro del Congreso Nacional. Abiertamente, de hecho este lunes vamos a hacer una denuncia como ministerio con otras ONG a la Comisión de Derechos Humanos, a Pamela Giles directamente, porque hoy día mienten descaradamente. Tienen que entender que hoy día, a ver, yo no soy de derecha, ni soy de izquierda, ni soy de centro. Yo cuando hablo de la izquierda hablo de una ideología que tiene una forma. Cuando hablo de la derecha hablo de una ideología también que tiene una forma, y ambos buscan votos, ambos son populistas, ambos se cambian ¿cómo se llama? El chaquetón cada vez que lo popular se vuelve voto. Por lo tanto, tenemos que saber que esa es la realidad. Y frente a esa realidad debemos ser sensatos. Mucha gente votó por el mal menor que era Piñera. Mucha gente dijo, no voy a votar entre Guillé y Piñera, voy a votar por Piñera. Y muchos se hicieron partícipes de algo que no estaba en el corazón de Dios. Alguien me dirá, y me dicen siempre, sigo diciéndolo, y los años, y pocos meses me dan la razón, en realidad el Señor, que fue el que lo advirtió, nosotros no podemos participar en el mal menor de las cosas. Cristo no participa en el mal de nada. Entonces, cuando hablamos del mal menor, lo que estamos haciendo, metiéndonos en el ámbito de un terreno donde no nos compete, porque Dios ya gobierna. Si nosotros como hijos obedeciéramos lo que dice Dios y cumpliéramos su palabra y nos metiéramos hasta donde Dios nos dice meternos, entonces otras cosas nos pasarían. Porque hoy día es muy difícil ser oposición. Ningún diputado, incluso aquellos y senadores que opinan en lo privado como nosotros, no quieren jugárselo en el Congreso, porque si no pierden cosas con el gobierno que en el fondo les va a dar la pantalla para poder continuar con sus votos. Es decir, estoy hablando de conseguir ambulancias, CEFAM en sus regiones, que vaya el ministro y sacarse la pantalla con las poblaciones que van a construir. Entonces hay que pensar razonablemente y entender frente a lo que estamos. Y me gustaría traer a colación la escritura de Jeremías 15:19. Es muy claro cuando nos habla el Señor ahí en relación a cómo gobernar y qué es lo que debemos hacer respecto al mundo. Son pocos los ejemplos bíblicos de personas que están en el mundo de parte de Dios para gobernar en situaciones bien puntuales, cuando su pueblo está siendo perseguido, cuando lo deportaron a Babilonia, cuando está amenazado por morir, etcétera. Y en ese contexto hay que leer bien las Escrituras. Estamos llamados por Dios a deshacer las obras del diablo. Él aún no viene, aunque se va a poner todo color hormiga. Él está deteniendo su venida porque no quiere que ninguno perezca. Y cuando digo esto, lo digo de su llamado, porque la conversión la da Dios. Él llama. Él es el que te da convicción de pecado y fe de salvación para arrepentirte, creer y salvarte. Por lo tanto, nosotros debemos estar haciendo lo que Él hace. Sí, no, bueno, es un tema muy importante y nosotros
mucho de este programa nos gusta pasar tiempo hablando de la importancia de tener una cosmovisión cristiana y de ser discipulados de tal manera que entendemos que la palabra de Dios tiene algo que decir a todas las áreas de la vida, porque yo creo que uno de los problemas acá con la que nos enfrentamos cuando se empiezan a hablar de cosas en el ámbito político es que muchos cristianos creen que la palabra de Dios no tiene nada que decir a la política, finalmente. No tiene nada que aportar de cierta manera. Por lo tanto, crean una dicotomía y dicen, no, yo puedo ser cristiano en mi visión religiosa, en ciertas áreas de la vida, pero en mi visión política no tiene que haber una conexión en ese sentido. Entonces, yo creo que ese es un gran problema que tenemos en el mundo evangélico y es algo que intentamos afrontar muchas veces en este programa, porque los resultados de esa dicotomía son severos. Los resultados son cuando el pueblo de Dios indiferente ante lo que está ocurriendo en nuestro entorno, y no podemos ser indiferentes, sino tenemos que ir a la palabra de Dios que nos da las respuestas para entender los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces es muy importante lo que estás diciendo y el trabajo que están llevando adelante con la organización. Y yo creo que quizás una buena pregunta, porque en lo personal muchas veces cuando veo las noticias o escucho de estos temas es bien abrumador, porque es como una tras otra de estos temas que van saliendo y obviamente yo creo que también es importante que quizás para nosotros y las personas que están escuchando en casa saber en lo práctico de qué manera nosotros podemos involucrarnos, porque obviamente cada uno Dios lo ha puesto en diferentes lugares, con diferentes habilidades, pero ¿en qué manera nosotros podemos apoyar la obra de Dios y dar visibilidad a las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno con estas leyes y otros temas? Mira, hay dos preguntas y una un poco incómoda, porque después, pero tengo una pregunta nada que ver, pero vamos a después responder las dudas de los amigos que están ahí en Facebook, ¿no? Porque preguntan por cosas bien específicas. Sí, porque ustedes después me preguntan, porque yo la voy perdiendo. Bueno, yo creo que lo primero es convertirse, doblar rodillas. O sea, no, puede parecer tonto lo que estoy diciendo, pero lo primero es arrepentirse de la tibieza de combinar, de creer que puedo ir con un pie adentro del mundo y un pie afuera del mundo. No estoy diciendo con esto, como dice, está en este mundo, pero protégelos, pero no somos de este mundo. Entender la posición que tenemos en Cristo, eso es lo primero, para poder poseer la tierra, arrebatar y manifestar la autoridad de alguien que hoy día está vivo y ha vencido al mundo y está gobernando. No quiero decir con esto que la victoria de esa manifestación va a ser que nosotros vamos a estar súper felices, no nos van a perseguir, no nos van a meter al foso de los leones, o no nos van a quitar las cosas, no nos van a calumniar. No, lo que estoy diciendo es que debemos manifestar esa victoria al riesgo que venga, porque la ganancia y la victoria es la vida eterna, que vivimos desde hoy día, no cuando nos muramos. Entonces, es entender el Evangelio, tal como decías tú. Yo he visto, mira, hemos recorrido con mi esposo casi todo Chile, con muchas denominaciones de iglesias, y nos llama la atención que aquellas iglesias que se han apartado de mezclarse con el mundo, en el sentido apartado de los niños, se han mantenido mucho más firmes y tienen más claro el tema del centro, y a Dios lo ven como el rey que es. Y también las otras que están discipulando directamente a sus jóvenes, que tienen una relación familiar de iglesia, esas congregaciones se han mantenido claras, y ha sido increíble ver cómo nosotros hemos llegado a confirmarles cosas que yo ya les había mostrado. Pero aquellas que creen que pueden, a veces se habla como este ministerio cultural, como ser luz en medio de las tinieblas, pero yo soy luz desde un reino que tengo claro el que vivo, no puedo dar lo que no tengo. La palabra dice que debo ser testigo, no un teólogo, ¿me explico, no? Y testigo es alguien que ha vivido y ha sido tribulado y ha pagado el precio. Por lo tanto, no contar la historia completa primero creo que es un error, y creo que por ahí deberíamos partir.
una fe real y un evangelio predicado en toda su dimensión. Las señales que seguirán a los que creen no solamente es que sanaremos enfermos, comeremos cosas mortíferas y no moriremos. La palabra dice que nos pasarán estas cosas y nos dice que nos perseguirán, nos calumniarán, dice y nos perseguirán. O sea, tanta relevancia y tanta claridad y tanto cierto es uno como lo otro, y van unidos. Si hoy día la gente que está oyendo cree que se siente parejito con el mundo, donde no hay conflicto, porque eso es una manifestación de que somos buenitos, está súper equivocado. Hoy día más que nunca, cuando se ha separado, como dice la Escritura, el trigo y la cizaña, en la medida que eso vaya manifestando cada día más vamos a ser perseguidos, más vamos a ser tribulados. El uno, ustedes se van a enterar, porque no lo puedo contar ahora, de lo que estamos viviendo hoy día como ministerio, yo en lo personal, en el Congreso, y el nivel de persecución y de discriminación arbitraria y de ataque emocional que he sido objeto estas últimas 2 semanas, que además no tiene ningún parangón. Pero no importa, porque, como me decía el Señor, tenemos que pagar ese precio para que se cumpla toda injusticia, para que se cumpla toda justicia. Tenemos que ser perseguidos injustamente, porque si no la justicia de Dios no se cumple. ¿Se acuerdan cuando decía, y la maldad llegó a tal punto que Dios intervino cuando el pueblo de Israel hablaba y clamaba los años de esclavitud en Egipto? Y en un momento fue saturado, porque Dios es lento para la ira, grande misericordia. Entonces tiene que producirse una realidad escritural. Y bueno, el hacer este tipo de programas, por ejemplo, creo que deberíamos, si me preguntan lo que estoy pensando ahora, esta semana, creo que todas las redes cristianas, todos estos programas que aportan su semilla, deberíamos unirnos, tener una gran red a nivel de Chile. Nos ha resultado muy bien. Estamos tratando de contactar las radios del norte, centro, sur, los canales que existen, para poder, sacar las noticias y que se viralicen inmediatamente. Claro. Creo que deberíamos tener un pulso de unidad en esto, en el Espíritu Santo, no unidad por unidad, no es bíblico. Porque la palabra dice que debe haber disensión para que se haga manifiesto lo que debe ser aprobado. Así que la disensión es una parte de los métodos bíblicos para poder manifestar lo aprobado de parte del Señor. Sin embargo, creo que es tiempo, porque creo que queda muy poco tiempo. No quiero ser alarmista en esto, pero es lo que me toca como ministerio. Creo que no queda mucho tiempo. Nosotros tenemos un pulso ministerial, tanto de nacional como internacional, tanto a nivel mundial en las Naciones Unidas, como iberoamericano en la OEA, a la que asistimos todos los años. Más lo que pasa en Chile. Chile es una pieza clave de Latinoamérica. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de América está en Chile. Hace 4 años, se firmó en Chile a través de la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, se aprobó que se abriera aquí en Chile. Y no se abrió por cualquier cosa, porque Chile afuera tiene un peso específico que no tienen otros países. La gente piensa que Chile, poco menos aquí no hay pobres, que está todo bien, somos la plataforma económica a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial súper bien valorado y no sé qué. Entonces lo que hace Chile es copiado rápidamente. Y lo que yo te decía, Chile, a diferencia, cuando tú me preguntas, quisiera una especie de resumen de lo que está pasando, Chile no entró al tema legal de la ideología de género primero, entraron otros países. Pero no hay ningún otro país como Chile que haya firmado un acuerdo donde se cumplen todas las demandas de la ideología de género. De nuevo, Chile no entró primero. Uruguay, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba, otros países tienen legislaciones, pero tienen unas y otras saltadas. Chile no. Chile es el primer país del mundo donde se cumplen todas las demandas a través de un acuerdo que se llama el ASA, el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Móvil, el Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos y Chile, más esta batería de proyectos de ley y algunas leyes ya que están promulgadas, para que seamos como la punta de lanza del gobierno mundial. Es impactante lo que te estoy diciendo, pero así es. Esta semana nosotros subimos unos videos denunciando, porque encontramos unos documentos denunciando que nosotros no estamos siendo gobernados por nuestros diputados, senadores o por el gobierno de turno, sino que existe una red muy potente a nivel mundial. Te lo digo porque tenemos los documentos, no siempre habla un poco conspiracionistamente, uno tiene como la noción de que es verdad que te gobierna la ONU, que bajan plata. No. Hoy día no solamente el gobierno recibe dinero, sino también ONG que están infiltradas y que afectan las políticas públicas, los reglamentos, incluso los currículums escolares. Proyectos firmados cada 4 años donde hay mucha plata de por medio y que están encriptados en todo el poder legislativo,
ejecutivo y judicial, más los organismos que son autónomos en Chile, como la Contraloría General de la República, el Defensor del Niño a través de ONG o de la Red de Infancia, donde están pagadas esas ONG por estos multinacionales, porque la OEA, quiero que entiendan, y las Naciones Unidas, la ONU y la UNICEF, que es parte de las Naciones Unidas, el BI, un montón de organismos, todos ellos, todos esos organismos, son en el fondo una plataforma de otros que están más arriba, de poderes económicos, de multinacionales, etcétera. Detrás de eso está la Open Society Foundation, que es la de Soros. El lugar de la ONU, la Fundación Rockefeller fue la que lo donó. Es un tremendo terreno frente al Hudson. Frente al Hudson en Nueva York es enorme. Y eso lo donó Rockefeller. Las platas que llegan a la ONU llegan a través del banco de Rockefeller. O sea, de verdad que esto... Hay una técnica de manipulación social y de control social que dice que cuando las personas descubren algo, que es muy importante, tienes dos opciones: o acallas al que habla, y la otra, cuando ya no lo puedes hacer y se hizo popular, lo banalizas. ¿Y cómo lo haces? Diciéndole a Salfate que haga programas hablando de estas cosas. Entonces Salfate, que sale en la tele y que habla de extraterrestre, también habla de estas cosas. Entonces el que habla de estas cosas en el fondo está loco. Pero no por eso deja de ser real. ¿Me siguen? Sí. Sí, muy, como tú dices, muy impactante lo que nos estás diciendo, y a la vez yo creo nos debe remecer un poco, salir de nuestra comodidad como estamos hablando y en verdad comenzar a vivir el Evangelio de Cristo. Yo creo que es fundamental en medio de los tiempos que estamos viviendo, y como siempre compartimos aquí en el programa desde una como visión bíblica clara y específica. Yo creo que eso es tan necesario y es parte de la motivación de nuestro programa, el que volvamos a las Escrituras y el que podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos, como tú nos decías hace un rato, vamos a estar leyendo algunos comentarios de las personas que nos han estado escribiendo. Le agradecemos a todos los que están viéndonos por medio de Facebook Live, están dejando sus saludos, sus comentarios, muchos saludos de ánimo, de personas que están orando por ti, Marcela, y tú puedes ver los comentarios también. Muchas gracias. Sí, algunos de los comentarios que se repiten tienen que ver con la ley a la niñez, la ley garantía a la niñez, y piden si puedes hablar en qué está un poco esa ley. Personas como, no sé, Priscila, que dice: Marcela, hago homeschool por el tema de la ideología, necesito saber en qué va la ley garantía a la niñez, gracias porque me representas en su totalidad. Y también tenemos otros comentarios en relación a eso, si puedes comentarnos. Sí, claro. Mira, el proyecto de garantías de la niñez, que es un proyecto estructural, que en el fondo lo que planteaba era el rebajar el derecho de los padres a una mera responsabilidad. Los padres tienen el derecho hoy día constitucionalmente, que es la norma superior que rige Chile. Para cambiar la Constitución requiere 2/3 de los votos, y para cambiar una norma interpretativa de la Constitución 4/7. Yeah. No existe esa mayoría ni en la Cámara ni en el Senado, solamente para las normas interpretativas en el Senado. Es decir, no lo pueden hacer por ahora, no pueden cambiar la Constitución, pero sí lo que pueden hacer es cambiarla a través de incisos en leyes cuando tienen los votos para hacerlo. Me explico. Hacer popular, por ejemplo, que los padres violan a las niñitas, todas estas noticias, porque no hay noticias de que los padres, que un papá sacó adelante a su hija, que las familias de Chile, más del 99%, dan la vida por sus hijos, que sí les enseñamos educación sexual y que son niños saludables, o que sí están yendo al colegio, o sí están siendo educados en casa, que los amamos, que son felices. Claro, ¿no? Sí. Esas noticias no salen la casuística negativa, porque requiere justificar mediáticamente a través de la manipulación de medios principios, y abrir y correr los límites. El proyecto de garantías de la niñez también lo que definía era que no solamente a través de tribunales de familia, sino también a través de órganos administrativos, es decir, a través del Ministerio de Desarrollo Social o de Justicia, nos podrían quitar a nuestros hijos temporalmente o permanentemente si vulnerábamos algunos de los derechos establecidos. Es un catálogo de derechos absolutamente reinterpretados de los derechos humanos, es decir, se llaman derechos sociales y culturales, donde los niños son sujetos de pleno derecho, pero no tienen responsabilidad alguna. Cuando yo escucho en Timoteo que dice que no tendrán afecto natural, que serán intemperantes, es decir, no tendrán dominio propio, y tú dices, ¿cómo un niño no tiene dominio propio? Cuando uno es papá, no sé si ustedes son papá, sí, o uno es mamá, uno lo que hace es que le pone límites a sus hijos, les dice no, y le hace muy bien. Los disciplina, lo entrena, lo pone marco. Y ese marco hace que la tolerancia a la frustración sea algo que se entrene en ellos, el carácter, el aprender a esperar, el sublimar, el respetar, el honrar.
son cosas que uno entrena y tiene que aprender, por la naturaleza del hombre no va en esa dirección. Claro. Entonces uno tiene que dar, hay muchas maneras de hacerlo, son tan variadas como papás hay. Pero resulta que cuando tú le dices a un niño que tiene todos los derechos sin ninguna responsabilidad, lo que creas es un monstruito, que no va a tener control de impulso, que no va a tener tolerancia a la frustración, que no va a tener capacidad de límite, y que va a ser un egocéntrico per se. Yo quiero, dame, yo. Y eso va a significar que según estas leyes, lo que se quiere formar es la generación de Timoteo, porque esa es la generación de los últimos tiempos, esa es la generación que va a gobernar con el anticristo, y esa generación no se levantó un día en la mañana y dijo, somos los malos. Esa generación se forma a través de leyes, programas, educación, etcétera. Y para eso tienen que ser rotos toda la estructura de principios cristianos, de cosmovisión cristiana, ocupando la palabra que tú ocupas. Sí. Y todas las formas de estructura social que Dios ha bendecido, porque son además de ley natural. La familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, una sexualidad saludable, la adopción entre personas de distintos sexos heterosexuales para cubrir el desarrollo armónico e integral de los niños, la desnaturalización de la heterosexualidad a través de políticas públicas que dicen que lo heterosexual es malo o no es lo único y que todo lo demás está en el mismo rango cuando no es la norma. ¿Me explico, no? Sí. Para eso requiere justificarlo a través de cosas dramáticas. Y la gente tiende, el mundo, la mayor parte, tiende frente a casos muy dramáticos, bajar los niveles de resistencia racionales y el corazón manda. Y si además tienes una generación entrenada en que lo que sientes es la verdad, entonces lo que tienes de vuelta es una generación tal como la describe la Escritura. Si esto es muy, primero yo me gozo, en el buen sentido de la palabra, y me admiro, me maravillo del ministerio profético del Espíritu Santo y de Dios. Jesucristo esto lo habló hace siglos y se está cumpliendo frente a nuestros ojos. No verlo o no querer ver la gravedad de esto es como que te dijeran que viene el diluvio en los tiempos de Noé y no quieres entrar al arca, porque todavía tengo tiempo, porque todavía no caen las primeras gotas, pero recuerden que la puerta se cerró antes de que empezara a llover. Y yo puedo decir con toda responsabilidad que la puerta está, si es que no está a medio centímetro de cerrarse o ya se cerró, porque yo estoy viendo el pulso en mi congreso, donde en el fondo se pacta lo que va a ser perseguible o no. Yo estoy viendo hoy día el nivel de arbitrariedad, y no solo eso, sino también la injusticia, pero es en contra de lo cristiano. Tú te podés creer, Mandrake el mago, Napoleón, podía ser desde los machitunes hasta esoterismo, lo que se te ocurra. Todo está permitido, pero no Cristo. Y es como dice la Escritura en Pedro. Es Cristo la piedra de tropiezo para los que se pierden. Es Cristo el problema. No es que tú seas bueno o de hasta que te duela. No es que hables de Dios. Es Cristo el problema. Sí, bueno, y justamente por eso estas personas, para lograr sus fines utópicos, quieren separar finalmente la autoridad de los padres sobre sus hijos y entregar ese rol y ese poder al Estado. Y ahí es donde vemos el choque y el contraste de dos reinos, porque cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que la responsabilidad sobre los hijos no es algo que Dios le entregó al Estado. Esa autoridad, porque toda autoridad legítima en este mundo viene de Dios finalmente, y la autoridad sobre los hijos fue entregado a los padres, obviamente con la excepción que los padres o los hijos sean criminales, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, pero vemos y bueno, también entendemos que esto no es algo que empezó ayer ni con esta nueva ley de identidad de género. Esto es un proceso que podemos verlo en la ilustración y podemos ver que esto es algo que se va dando en el tiempo. Es una rebelión finalmente contra el occidente, contra una cosmovisión cristiana, e intentar reemplazarlo con una cosmovisión humanista. Ahora, entienden que uno de los impedimentos más importantes para su visión utópica es la familia, porque por más que intentan inculcar y finalmente robar los corazones y las mentes de nuestros hijos, siguen siendo nuestros hijos y seguimos teniendo una influencia
sobre sus vidas. Y es por eso que esto no es algo que empezó ayer. Podemos hablar en los Estados Unidos en cuanto a la educación de Herman Mann, de John Dewey, podemos hablar de muchos personajes históricos que han reconocido que para lograr sus objetivos necesitan quitarle la autoridad a los padres y entregar esa autoridad al Estado. Entonces estamos viendo los resultados de un proceso que no empezó ayer. Y bueno, y en realidad es un proceso que empezó en el jardín con una serpiente. O sea, cuando realmente volvemos atrás, ahí es donde está el problema. Porque a través de la historia de la humanidad vemos esta antítesis, vemos esta división entre los hijos de Dios y los hijos de tiniebla. Y entonces estamos envueltos en una batalla que no comenzó ayer. Y es bueno recordar eso muchas veces, aunque sí debemos reconocer que estamos en un momento muy agitado de esta batalla y que realmente lo que está ocurriendo hoy día es muy serio y va a afectar los próximos 10 años en cuanto a las libertades que tenemos como cristianos en este país para criar a nuestros hijos y para discipular al pueblo de Dios también. Mira, yo en mérito de la fidelidad al Señor tengo que decir algo que no estoy de acuerdo, pero entiendo lo que tú quieres decir. Ajá. Lo primero es decir, para cerrar el tema de garantías de la niñez, es contarles que el proyecto se paró en el Senado, Uh-huh. en el último trámite, el año pasado. Se logró parar porque hubo una jueza Geldres, que es una jueza que fue la primera en denunciar los temas del Sename. Se formó en el Poder Judicial una especie como de comisión de infancia y ellos expusieron, y ahí se frenó el proyecto porque dijeron que este proyecto había que pararlo, que estaba mal hecho, que no cumplía con los estándares. La jueza Geldres siempre ha abrogado y ha peleado para que los beneficios lleguen a los niños vulnerables y había que partir por ello. Hizo un análisis que fue irrefutable en el sentido que lo mismo que nosotros estábamos hablando, pero ella lo hizo desde la academia y dijo que bueno, si el Estado no era capaz de hacerse cargo de los niños vulnerables, mucho menos podían empezar a generar políticas públicas para que otros, o sea, el Estado se empezara a hacer cargo de otros niños que estaban guardados y cubiertos por sus padres, y que era un error decir que los padres no somos garantes o somos los que vulneramos a los niños, porque incluso en la Convención de los Derechos del Niño separar a un hijo de sus padres es en la última instancia. Sin embargo, el gobierno de Piñera, bajo la presión de esta agenda, porque hoy día Piñera no tiene dinero, entonces la agenda que está armando viene desde la ONU, hay platas, hay ¿cómo se llama?, hitos que tiene que cumplir. Uh-huh. Se firmó, hoy día el 2018 tiene que renovar el convenio de marco de cooperación con el PNUD, y para hacer eso tiene que tener hitos cumplidos, y uno de esos es el tema de infancia y mujer. Entonces, lo que hizo Piñera fue que le va a poner urgencia ahora al proyecto de garantía, después que lo paramos, después que nos inmolamos, después que Dios hizo muchas cosas. Este gobierno decidió darle rienda suelta al proyecto. Entonces, todavía no estamos en tramitación, pero se comprometió el gobierno y lo están presionando desde todos los sectores. Yeah. Tanto así que hoy día se está votando en la Cámara, porque este proyecto se frenaba constantemente en el tema del derecho de los padres, uh-huh, en esa colusión entre el derecho de los niños y el derecho de los padres, que en el fondo el derecho de los niños lo va a garantizar el Estado. Entonces, en el fondo es una lucha entre el Estado y los padres. Si se está votando hoy día sí para continuar con el garantías y que no haya ningún entorpecimiento, el proyecto de reforma constitucional para garantizar los derechos de los niños. ¿Me explico? No el proyecto de garantías de niños, sino que para que sea un derecho no regresivo, etcétera, tiene una serie de características, y eso ya está en segundo trámite. Eso ha avanzado rápidamente en la Cámara de Diputados, donde tienen una mayoría abrumadora y donde todas las comisiones son dirigidas por las personas de la nueva mayoría, y casi todas, el PC, el PS o el Frente Amplio. Entonces, es súper complejo. Uh-huh. Eso es una cosa. Lo segundo es que yo, si bien entiendo el tema de la cosmovisión cristiana, lo comparto hasta ciertos límites. Para nosotros hoy día vivimos en los últimos tiempos, y hay y los tiempos de Dios bíblico, que no es la normalidad, o sea, en la normalidad hay un montón de principios y formas, pero hay provisión bíblica específica para los últimos tiempos. Un ejemplo es el mismo Timoteo cuando dice: aléjate de esta clase de individuos. Y cuando dice aléjate de esta clase de individuos es un mandato. Dice, los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Hay otra traducción que dice que los últimos días serán tiempos muy difíciles. Porque habrá y habrán personas que negarán la eficacia del Espíritu Santo, o que tendrán la apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Aléjate de esta clase de individuos.
ahí está ese mandato. Está el otro que dice que se habrá multiplicado tanto la maldad que el amor de muchos se enfriará y que sus días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Esa escritura, si uno la empieza ¿cómo se llama?, estudiar, lo que te está diciendo es lo que hoy día está pasando. El corazón endurecido del hombre, natural, incluso del cristiano, que no se quiere involucrar o que no quiere participar, o que dice, bueno, yo igual me tengo que levantar en la mañana a trabajar todos los días, me da lo mismo que gobierne, que no gobierne, me da lo mismo todo. Porque el corazón está endurecido porque ha habido impunidad. Y eso es cuando no se manifiesta el castigo. El castigo es una consecuencia del pecado. El pecado lleva en sí castigo. Cuando el hombre no ve castigo, es decir, la consecuencia de sus obras, el hombre pierde temor de Dios. Incluso el hombre natural, que tiene conciencia bien y mal. La disciplina, a diferencia del castigo, es lo que Dios ejecuta sobre sus hijos. El impío debe ver castigo. Entonces, cuando yo tengo leyes que en el fondo quiebran la mano de lo que es justo, entonces el pueblo, como dice en Eclesiastés, se desata. Se desata. Entonces, lo que vemos hoy día en esa escritura es lo que vemos con las leyes. Cuando una persona, un hombre, viola a una niñita pequeña y los padres quieren ir a juicio, ese hombre tiene un abogado, que lo pagamos todos los chilenos, que guarda que nadie lo juzgue injustamente. Pero el papá de la niña abusada tiene que contratar a un abogado y si no tiene plata, no gana el juicio porque hay un montón de atenuantes. Eso produce ira, produce falta, produce endurecimiento del corazón por la maldad desatada, la impunidad produce eso. Y el corazón de muchos se enfría y ya no cree. Y no cree porque no se cumple escrituralmente. No es que no se cumpla porque no sea cierto, sino que a través de leyes se quiebra la mano de la justicia, diciendo que ya, la palabra dice, Dios no puede ser burlado porque ciertamente lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero no se ve eso en realidad. Entonces el hombre no cree que hay Dios. A través del relativismo lo que se ve es que todo está permitido. Depende de cómo tú te sientas, depende de lo que tú creas. Por lo tanto, no hay nada de qué arrepentirse. Y el trae para la suma una generación que no requiere a Dios. No me acuerdo si era Finlandia o no me acuerdo qué país, el otro día declaró que el 100% de sus jóvenes eran ateos. Así como una medición general. Y eso se demoró muy poco tiempo. Yo no creo que en 10 años más vamos a ver las consecuencias que estamos viendo hoy día. Hoy estamos viendo familias judicializadas por no querer mandar a su hijo a clase de educación sexual o de masturbación a los 4 años. Y los mandan presos y les quitan a los hijos, en Chile y en otros países. Tenemos denuncias ahora, hace poco me llegó un manual para niños de 4 años donde tú ves órganos sexuales explícitos, penes erectos, vaginas al lado. Yo decís, ¿cómo le está pasando a estos niños? Yo no vi esos diseños y no estoy diciendo, nadie de nosotros es pacato, sino que hay un tiempo para cada cosa. Y a ellos no les importa, tú sexualizas a un niño y tienes después un niño que siente sexualmente y su pubertad es precoz, 9 años, 7 años, 8 años. Y después lo que viene es decir que la edad de consentimiento sexual, que ya la pidieron rebajar a los 9 años, la vamos a rebajar a los 7, como es lo que quieren todos. Yo te pregunto, ¿quién salta como conejo? Los pedófilos. Claro. Ya la pedofilia, ya estamos hablando de la pedofilia, estas últimas 2 semanas salieron noticias de todo el mundo donde hay partidos pedófilos, discursos en congresos por el tema de la pedofilia. La APA intentó sacar, de hecho la sacó de la lista de enfermedades mentales y la puso como una orientación sexual y después se desdijo, pero lo hizo en el 2013. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es un avasallaje de una visión anticristiana, y yo no puedo decir, el espíritu de los últimos tiempos es el espíritu anticristo. Entonces, lo que me complica a mí el tema de decir esto es una lucha entre el humanismo y la cosmovisión bíblica, no lo creo. Yo sí creo lo que tú dijiste, es una lucha entre la luz y las tinieblas, pero no hay que perder la perspectiva de que Dios haya vencido al mundo y que Él ya ganó, ya tiene la victoria. Cuando nosotros igualamos la lucha entre el bien y el mal, estamos perdidos, porque Dios está por sobre el bien y el mal. La ley del hombre está hecha por causa del hombre. ¿Me explico? Y Dios no está en ese juego, porque en su reino y en su visión... ¿Perdón? Sí, porque mi esposo aquí me aporta, me dice, Marcela, es que no es lo mismo los conceptos que el Espíritu Santo. A veces hablamos de lo intelectual, y me pasa mucho que a veces escucho seminarios y cosas, y no hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra única garantía, no hay otra, para no caer en la ceguera de todo lo que esto significa. La bulla, hermanos, es ensordecedora y va a ser peor. Y aquellos que no están firmes, como dice el Salmo 1, aquellos que no meditan en su palabra, aquellos que, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, medita en ella de día y de noche, vendrá a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ese árbol no se va a mover aunque venga una tormenta gigante, aunque venga un fuego abrasador. Pero en el versículo que sigue dice que cuando el hombre anda en consejo de malos,
Cuando no meditan su palabra de día y de noche, no está su deleite en ella, y se sientan ciudades escarnecedores, vendrá a ser como el tamo que se lo lleva el viento. Y el tamo es una cuestión liviana, y no dice el huracán ni el tornado, dice el viento, suavecito. Y eso es lo que debemos edificar en la generación. Alguien escribía ahí, leía, que están haciendo reuniones para jóvenes. Ahí hay que hincar el viento. Hoy día, más que estar para afuera, hay que volverse al pueblo para que no se lo coman los lobos, porque los jóvenes están confundidos. Lo hemos mandado al colegio por años a recibir 8 horas diarias, 20 horas semanales, 40 horas semanales, 120 mensuales. Multiplica eso por los años de escolaridad, para recibir humanismo puro. Una semilla que va a dar fruto, y después decimos, ¿por qué los jóvenes a los 16 años, a los 14 años y de cada vez más precozmente no dan ningún fruto apacible de justicia? Sus mentes están confundidas. Sí, no, es verdad eso. Y por eso yo creo que es importante, a lo que yo quería aludir un poco con este tema, es la importancia de entender que lo que estamos viendo es una batalla entre el reino de Dios y el reino de tiniebla. Obviamente entendemos que por la obra de Cristo, esa batalla tenemos asegurada la victoria en ese sentido. Quizás no la victoria en batallas específicas temporales, ¿cierto? Porque cuando estudiamos la historia de la iglesia vemos alto y bajo, ¿cierto? Pero yo creo que lo más curioso también cuando estudiamos esto es que hay muchas ocasiones donde las personas, los hijos de Dios, perdían fuerza y pensaban, no, esto es el fin, y de esta no nos salvamos finalmente. Pero una y otra vez hemos visto la mano de Dios por el poder del Espíritu Santo llevando adelante su iglesia y cumpliendo lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿cierto? Que las puertas del Hades no van a poder contra su iglesia. Ahora, obviamente entendemos que pueden haber momentos de apostasía, pueden haber, cierto, las fuerzas del enemigo luchando en contra del pueblo de Dios, pero incluso cuando vemos eso, por ejemplo, el pasaje que mencionaste en 2 de Timoteo, cierto, capítulo 3, donde habla de que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, dice, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con aquellos dos. Entonces, tenemos también la promesa, yo creo, en todo esto, aunque quizás por el momento las estupideces que están diciendo los enemigos de Dios suenen como sabiduría para este mundo, suenan como lo último, lo más avant-garde, ¿cierto? Pero algún día, y por el poder del Espíritu Santo, creemos que la insensatez de estas cosas será manifiesta para todos. O sea, imagínense, estamos en un punto en la civilización donde la gente no sabe lo que es un hombre y lo que es una mujer. No sabe lo que es un niño y una niña. O sea, es triste realmente, pero en eso también vemos cómo el enemigo ha cegado, ¿cierto?, a las personas y vemos que el espíritu de esta era, el espíritu de este tiempo está luchando en contra del poder de Dios. Entonces creo que tiene razón en el sentido de que no podemos como poner a Satanás y a Dios en como dos caras de la misma moneda, o poner como que hay una fuerzas probabilidad 50-50, vamos a ver quién gana. No, obviamente entendemos que Satanás y sus secuaces ni se comparan al poder de Dios y al poder de Cristo por su resurrección, como vemos en Salmo 2 y tantos otros lugares en la Escritura, las promesas de la victoria de Cristo. Entonces yo creo que es importante tener eso en mente. Ahora, en cuanto a los últimos tiempos, ese es un tema que obviamente hay muchas veces división entre cristianos por esas cosas, pero lo que sí podemos decir, sea que la venida del Señor es en los próximos 5 días o en 100 años o 500 años, es que nosotros de todas formas estamos llamados
a ser fieles en medio de esa circunstancia, porque incluso Pablo a Timoteo acá en 2 Timoteo 3 versículo 14 dice: sin embargo, en respuesta a toda esta situación, sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Entonces sí, es un llamado a perseverar y dejar los resultados en las manos del Señor. Nosotros estamos llamados a la fidelidad y bueno, eso es lo que también estamos viendo, observando tu ministerio, Marcela, y lo que han hecho. Yo creo que es un gran testimonio de la fidelidad en medio de circunstancias difíciles y circunstancias donde los enemigos de Dios están haciendo todo lo posible y de una manera inescrupulosa están buscando detener que muchas cosas salgan a la luz. Pero sabemos finalmente que más grande es el que está en nosotros que es el que está en el mundo. Entonces eso es una buena promesa para recordar en medio de todas estas batallas. Sí, yo creo que eso es bien importante y que nos lleva a entender como cristianos que hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a llegar por causa del Evangelio finalmente. Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a llegar por la predicación del Evangelio y por vivir bajo la autoridad de las Escrituras. Y yo creo que siendo guiados por el Espíritu Santo, y que en medio de estos tiempos es tremendamente profundo. ¿Por qué? Porque no es solamente un ataque general, sino aún como lo vemos como tú dices, Marcela, y como tú dijiste, nos podemos enterar el lunes, en cuanto a tu ministerio, a tu propia vida personal o familiar, o la de muchos que nos están viendo, o nosotros mismos en situaciones que estamos viviendo personalmente, podemos estar viendo esta persecución, que ya no involucra solamente la estructura, por decirlo de alguna manera, de la iglesia cristiana, sino que involucra aspectos personales de nuestra vida familiar. Y ahí cuando meten el dedo en la llaga, por decirlo así, o tocan algo íntimo de nosotros, es cuando comenzamos a ver: estoy dispuesto, como muchas veces cantamos dentro de nuestra iglesia o hacemos declaraciones de Facebook, estoy dispuesto a dar la vida por causa de Cristo, que no significa muchas veces una muerte física, que venga alguien y vaya a hacer un atentado dentro de la iglesia aquí en Chile, o te vaya a poner una pistola en la cabeza, pero sí involucra ataques, mentiras que se levanten, calumnias, injusticias. Y lo que nos mantiene firme en medio de esa circunstancia no es nuestra emocionalidad, no es los mensajes que muchas veces hoy escuchamos como ven a Cristo y se acabaron tus problemas, o si estás aquí en la iglesia no va a haber más sufrimiento. Es todo lo contrario a lo que el Evangelio de Cristo nos dice, que en este mundo podemos enfrentar aflicciones, pero que Cristo ha vencido. Y esa es nuestra esperanza. Aún en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, debemos poner nuestra vista en las cosas de arriba. Debemos poner nuestro corazón en Cristo y estar alineados a la verdad de su palabra, que es lo que nos va a mantener, que es lo que nos va a sostener en medio de todo este caos que podemos ver a nuestro alrededor que estamos viviendo. Aferrarnos a la verdad de Cristo y vivir de acuerdo a ese Evangelio, vivir de acuerdo a esa verdad, que es ir en contra del pecado, que a la vez es también predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación a personas que, como vemos, viven en una completa aberración y viven odiando a Dios, y lo que Dios nos ha dado a nosotros es la predicación del Evangelio. Yo creo que esa es una pregunta muy importante como de aplicación, podríamos ver en medio de este tiempo. ¿Estamos dispuestos a sufrir afrentas, a sufrir por la causa de Cristo, a no avergonzarnos, a no avergonzarnos del Evangelio, a entender esa declaración potente que Pablo dice de que el Evangelio es poder de Dios? Y yo creo que esa es una pregunta que cada uno de nosotros como cristianos debemos hacernos. Tocaste hartas cosas, tocaste hartos puntos. Yo creo que si puedo estar un ratito, no sé cuánto tiempo nos queda, pero estar un ratito más en decirle y animar a los hermanos, y animarlos como los anima Cristo, que es un poco locura para el mundo. La palabra dice animados, que aún nos queda mucho por sufrir. Tal como dice nuestro hermano, así es Cristo, ese es su reino real. El gozo, cuando nosotros hablamos de qué es lo que es la victoria, para la victoria según la Escritura es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, que me hace libre de la tentación del pecado para poder decidir libremente y sujetar
el alma y a callar la voz de la carne, que hasta el último día de mi vida conmigo, y es la victoria de la vida eterna. Es como, siempre me gusta el ejemplo de Daniel ahí. Daniel, cuando fue al foso de los leones, nosotros sabemos que no se lo comieron los leones, pero no sabía Daniel que no se lo iban a comer los leones. Claro. Daniel caminó hacia los leones y caminó en victoria, porque sabía de la promesa, y su promesa no estaba en lo temporal, ni estaba en lo circunstancial, sino en lo eterno. Entonces, alentarlos, que nos queda mucho por sufrir, en la victoria de Cristo, que es real. Entonces, sea que comamos, sea que no comamos, sea que estemos arriba, abajo, de lado, al otro lado, sea como sea, vale la pena esta salvación tan grande. No la despreciemos en los términos que dice Dios del desprecio a su salvación, y corramos esta batalla que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, donde Él se agrada de esa fe. En la fe en Cristo está nuestra autoridad, no es cualquier fe, no es racional, no es un tema, aunque ocupa la razón en nuestros sentidos, pero es primeramente espiritual, y es sobrenatural. Moverse lo sobrenatural de Dios a través de la manifestación de su Espíritu Santo, en eso hay garantía de victoria para nosotros, y de victoria de la eternidad, de no perder esa salvación tan grande. Nuestros hermanos sirios, cuando fue el año de las misiones, yo sé que ustedes son de Jucum y sé que tienen el tema de las misiones en sus venas. Entonces, contarles que, no sé si lo escucharon, pero ellos mandaron una grabación para que Occidente orara por ellos. En esa grabación decía lo siguiente, y yo creo que un poco refleja el corazón o el fruto de alguien que ya puede morir mártir para el Señor. Y decía, cuando oren por nosotros, que la vendí de memoria porque la encuentro tan impactante, es tan preciosa, dice, cuando oren por nosotros, no oren para que nos vaya bien, porque no orarán según nuestro corazón. Cuando oren por nosotros, oren para que cuando nos vayan a matar, hasta el último momento no dejemos de confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Eso es entender cuál es el centro, más allá de lo que hagamos, dejemos de hacer, si corremos, si levantamos los brazos, si nos estamos en el suelo, si no. Cristo es el centro, Él es toda la historia, es el Rey que reina y es nuestro Señor, Él es nuestro deseo mayor. A mí me preguntaban, y toco el tema que tú decías, y quizás el testimonio que puedo dar, porque Dios nos pide testificar, si en los momentos difíciles, que ahora es público todo lo que nos ha pasado, los momentos más difíciles de una madre, porque son momentos que no le deseo a nadie, aunque sé que otros padres van a tener que vivir cosas así, y alguien tiene que partir o mostrar, por lo menos aquí en esta nación públicamente me tocó a mí nomás, dar como el ejemplo de que no me morí y que los frutos del Espíritu Santo son reales y que uno puede en la tribulación tener templanza y seguir teniendo fe porque Dios reina realmente y Dios es capaz de sostenerte. Alguien me preguntaba el otro día, bueno, hartas personas me preguntaban por qué yo no había parado. Si era normal que todo el mundo hubiera entendido, que hay gente que me dijo, Marcela, para. Claro. Porque entendemos todo que si tú paras, está bien. Entonces yo le respondí, yo no puedo parar. No porque no tenga la libertad de hacerlo, Dios no me va a juzgar ni me va a quitar la salvación por parar, porque estoy llorando, porque tengo sufrimiento. Es que Él no se detuvo. Él se podría haber detenido, Él nunca miró para atrás. Él siendo el Rey, Él siendo Dios, no miró atrás cuando caminaba a la cruz. Y nos pide a nosotros, y nos da la fe suficiente, y la victoria ya nos fue dada para seguir y avanzar en los términos de Él, y esos son los términos de mi Señor, y el siervo hace lo que su Señor hace. Entonces, alentarlo, y que en eso hay un gozo que no se puede describir. Participar de las cosas del reino de los cielos realmente, y vivir la naturalidad de su reino, y verlo, y poder dar de esas cosas a otros, no tiene precio, ni siquiera es comparable, ni siquiera el precio, la palabra precio puede describir lo que significa eso. Eso. Sí, no, y solo brevemente para agregar a lo que estás diciendo, hay una palabra muy potente en Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Que todos conocemos como el gran capítulo que habla de los héroes de la fe, ¿sí? Y al final de ese capítulo, en versículo 33,
dice, bueno, versículo 32 dice, bueno, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gideón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, ¿no? Versículo 33, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron proeza, cerraron bocas de leones, y ahí da una lista de grandes victorias que lograron todas estas personas por medio de la fe. Pero después si bajamos al versículo 36, continúa y dice, otros experimentaron insultos, azotes y hasta cadena y prisiones. Fueron apiedrados, aserrados, tentados, muertos a la espada. Anduvieron de aquí a allá cubiertos con pieles de oveja. Y versículo 38, errantes por desierto y montañas, por cuevas, cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios le había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y a mí siempre me ha llamado la atención esta sección, porque si observas, vemos las victorias de conquistar reinos, de cerrar la boca de leones, al lado de tentaciones y muertes de espada. O sea, finalmente nuestro llamado es a la fidelidad, nuestro llamado es a ser fiel a nuestro Señor, y las circunstancias y los resultados están en sus manos, y sea que conquistemos reinos o que somos muertos de espada. Y yo creo que eso es muy importante, poder en ese sentido estar entregado a nuestro Señor, al llamado que Él tiene sobre nuestras vidas, sin importar el resultado. Y después, justamente como estaba diciendo Marcela, en el capítulo 12 dice que Jesús es nuestro mayor ejemplo, es el autor y consumador de nuestra fe, y que Él sufrió lo que sufrió en la cruz porque tenía sus ojos puestos en el gozo que estaba por delante. Entonces, es muy importante entender eso como cristianos, que veamos victoria a la vista del mundo, o que seamos derrotados a la vista del mundo. Finalmente, si somos fieles a nuestro Señor, esa es la verdadera victoria. Muy bien. Solo quiero hacer una aclaración, solamente porque hay una hermana que escribe que se llama Krill Brosiev. Me dice, estimada Marcela, soy Evelyn y conozco profesionalmente las parafilias. Solo como dato del DMS 4 y 5 no ha sacado ni cuestionado la pedofilia de los diagnósticos de trastornos mentales. Sí, lo que pasa es que hubo un momento, te lo puedo mandar después si quieres, lo puedo subir. La APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, lo sacó y fue tal la repercusión que lo volvió a integrar. Claro. Esto lo investigamos, no me acuerdo si fue el DMS, creo que fue el DMS 4, pero no estoy segura de cuál DMS fue, que la lista de enfermedades mentales, y lo había sacado y solamente lo había dejado en la lista de, en el fondo, las orientaciones sexuales, pero por lo tanto lo voy a subir después, aunque sea en tu página, te lo voy a mandar como un mensaje para que ella lo pueda revisar. Y tiene razón si ella me dice que hoy día no está o sea, que sigue como enfermedad mental y no, de trastorno mental, y no existe hoy día sacado de ahí. Sí, así, eso fue lo que dije. Hoy día continúa, pero en un momento lo trataron de hacer, y en el fondo la APA ha hecho estas cosas hartas veces, que ha intentado hacer cosas y después se ha devuelto, y es porque la APA no responde, y dicho por el expresidente de la APA, hoy día al estándar como profesional que debería tener. De hecho, sacó la transgenerismo hace menos de un mes y medio, 2 meses, pero lo dejó como enfermedad para que las personas transgénero puedan tener cobertura médica. Cuando tú dices que es una enfermedad, diciendo también que no lo es, entonces es incomprensible. Porque cuando tú haces una tabulación médica, tú deberías mantener el rigor científico detrás de esto. Claro. Pero eso no ocurre con la APA hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Entonces, para mí la APA no es un actor, aunque se use mucho, no porque se use mucho, lo ocupe todo el mundo, está validado, ¿no? Para mí es un actor válido por el nivel de arbitrariedad que tiene para enumerar. Sí. Es solamente eso, y tiene mucha razón. A lo mejor no me voy a entender bien en lo que estaba hablando. Sí, es un buen punto. Bueno, nosotros también dejamos para la audiencia que tenemos un episodio pasado que pueden buscar, que tuvimos una entrevista con
Emanuel Muñoz, y justamente hablamos de este tema de, bueno, volvimos mucho más atrás de cuando el tema de la homosexualidad salió del APA finalmente, y fue cambiado su definición en cuanto a una enfermedad mental, y vimos que eso finalmente fue un mover, incluso en esos años fue un mover político, no fue un mover que estaba finalmente basado en evidencia científica. Entonces no me sorprende lo que podrían estar haciendo en estos días en cuanto a esas cosas. De hecho, pueden buscar el nombre del expresidente de la Asociación de Psiquiatría Americana, el doctor Nichols. Él tiene un video donde porque él fue el que propuso sacar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, pero cuando lo hizo, y lo dice textual en una de sus declaraciones, y lo dice en el video en vivo, él dice que esto lo hizo siempre y cuando se realizaran, estoy leyendo textual, siempre y cuando se realizaran los estudios científicos que apoyaran esta tesis. Y él dice, cosa que nunca se hizo. El video es clarísimo. Él fue la persona que lo propuso en la Asociación de Psiquiatría Americana. Y él dice también, entre todo esto, que la APA se niega a permitir un debate abierto sobre la terapia reparativa para tratar la homosexualidad, etcétera. Y es súper crítico. De hecho, uno de los votantes, porque una enfermedad supuestamente puede ser sanada, como se declaró que no era enfermedad, no había tratamiento para sanarla, claro. ¿Me explico? Sí. Pero uno de los psiquiatras, que fue uno de los votantes a favor de que se sacara de la lista de enfermedades, empezó a trabajar increíblemente con grupos cristianos, que sanando el trauma se sanaba la disfunción. Entonces, lo que dijo es que era una enfermedad porque tenía sanidad. Y él, no siendo ni creyente ni nada, o sea, era sencillamente un psiquiatra que aplicó una terapia respecto de, y vio resultados. Entonces es complejo porque muchas veces, bueno, y es inevitable, mucha gente se informa solo por las noticias y la tele, tienen que entender que eso está tomado absolutamente, que responde a holding económico, incluso algunos con convenios internacionales, muchos de los canales que tenemos. Y uno lo puede ver, por ejemplo, cuando ganó Trump, o sea, el CNN, en New York Times, pusieron la Casa Blanca al revés, en llama. O sea, yo nunca me acuerdo, no tengo referencia, y soy bien busquilla de haber visto un nivel de intervención para crear pánico y anarquía en un país como fue que ganara Trump, ¿cachai o no? Y como sigue ocurriendo. Si te gusta o no, más allá si te gusta, sí, todos los días. O sea, tú miras y es como tener una campaña constante en contra de. Bueno, yo estoy viendo eso un poquito hoy día en Chile, es súper duro de vivir, pero bueno, contaré el testimonio cuando todo termine. No sé si me comerán o no me comerán los leones, pero que me quieren comer, me quieren comer. Pero eso está en las manos del Señor. Y es bueno enseñar a los hermanos, tal como tú lo dijiste, está en las manos de Dios, las circunstancias, los tiempos, las razones y las sazones de cómo. Así que por ahora mantenerse fiel y amándolo y meditando y escudriendo su palabra. Yo les recomiendo en estos tiempos a la gente leer mucho los proverbios, porque hay promesas asociadas a esa lectura, y que dice que dará sagacidad al joven, aumentará el saber del sabio, etcétera. Y necesitamos hoy día tener discernimiento en un mundo confuso, donde lo que más ataca es el tema de la identidad. Tenemos que tener identidad en Cristo y saber quiénes somos para Él y en su reino. Empezar a escudriñar los dones que Él nos ha dado y que ha dado con multiplicidad, con una gracia multiforme a su iglesia, para poder dar esta batalla. Y alguien me decía ahí como bien fuerte, igual alguien me escribió así como muchas palabras, Marcelo, y poca acción. Le digo al hermano y dice después que me conoce. Yo no conozco a este caballero, así que no tengo idea de quién es. Bueno, no estoy, la verdad es que no es parte de mis funciones ministeriales convencer a nadie. Yo estoy trabajando para el Señor, y no recibo tanto estas cosas que es súper duro. Yo siempre digo que el mayor ataque no lo recibo desde afuera. Yo estoy acostumbrada y entiendo incluso, y Dios me ha dado, gracias a Dios, le ha costado hacerlo porque es un fruto que ha hecho Dios en mi corazón. No puedo decir que tengo total poseimiento de esa tierra, pero de tener compasión y misericordia por aquellos que son mis enemigos brutales muchas veces, pero sí lo que más tenemos es persecución interna de un poder evangélico absurdo, y esa distorsión incluso escritural es lo que ha hecho que no se haya manifestado con poder la manifestación gloriosa de sus hijos, aunque eso sea que nos coman.
¿Me explico, no? Sí, sí. No sé lo que va a suceder si nos manifestamos. Sí. En todo caso, yo lo único que puedo decir es que el Espíritu Santo da testimonio a sus hijos de lo que es verdad. La palabra dice que los que son de Dios saben cuando la doctrina es de Dios, lo dice la Escritura, y también del corazón. Así que eso, agradezco este espacio mucho porque es importante que los hermanos estén atentos y apercibidos de lo que se viene. Alguien preguntaba el tema de en qué postura estamos los padres hoy día, dramática postura. Quiero decirles que se votó en la ley de adopción, el Ejecutivo, que es el gobierno, metió una indicación, es decir, un proyecto nuevo. Sin embargo, fue rebotado, no importó que lo presentara, se votó, como decía muy bien, los que estaban ahí decían, esto es un proyecto ideológico, vamos a votar por un procedimiento de adopción facilitado para los niños que necesitan ser adoptados y que es muy difícil, sino más bien un proyecto que cambie la visión cultural. Es impactante las palabras que ocupan, porque ellos quieren una revolución cultural, un cambio. Entonces, y lo que hicieron fue que votaron que hoy día, si, por ejemplo, si yo me muriera y se muriera, o yo me muriera porque, y mis hijos no tuvieran otro papá, ¿me entendió? No, o sea, que se murieran los dos padres, o te pasara algo, o te inhabilitaran porque vulneras algún derecho de los niños, lo que va a suceder es que tus hijos quedan susceptibles de adopción. Y antiguamente había un orden de prelación, un orden para entregar a los niños. Lo primero era entregárselo a los ascendientes, es decir, a los abuelos. Lo segundo a los descendientes, que eran los hermanos, o los hijos de uno. Y después un familiar idóneo o otra persona idónea. Esa era la orden de prelación, un orden para entregar a los niños. Sin embargo, lo que pasó fue que ahora el lobby LGTBI dijo que eso era discriminatorio, que ellos tenían derecho a adoptar. Entonces no solamente creo que ellos podían adoptar, sino que ellos están en el mismo nivel para adoptar, para pelearle a los abuelos. Wow. Claro. Entonces, hoy día lo que se está haciendo en el fondo es que pueden quitar a tus hijos. Y el proyecto de garantías de la niñez tiene un artículo que dice que si tú vulneras a tus hijos, ya sea, no sé, pues les prohíbes salir, les pones límites en su derecho pleno, de pleno goce de llegar tarde a la casa, o en su pleno derecho goce de ver y tener acceso a internet y a informarse de lo que quieran. Eso significa ver pornografía. Esto no lo digo yo, lo dijeron dos diputados mientras votaban el proyecto. O sea, vieron estos mismos ejemplos que estoy dando yo. Porque podría decir esta mujer fanática, no sé qué, no. Estos son personas sensatas, yo también no, yo que no lo sea, pero es como para decir que en el fondo gente en su estado cívico dijo esto. Y eso significa vulneración, no dice vulneración de derechos graves, dice solo vulneración. Eso significa que obviamente un cristiano, yo no le voy a dejar a mi hijo que vea pornografía, ni que venga una persona de 30 años y tenga relaciones con mi hija, yo no tengo hija, pero que tenga mi hija de 14 porque ella lo consintió. Yo haré todo lo posible por limitar esa libertad. Claro. Porque soy su padre o su madre y no quiero el mal para ella, aunque el mundo diga que eso está bien y está normalizado. Por tanto, para el mundo y para los jueces estaría vulnerando permanentemente su derecho a tener libertad sexual. ¿Me sigues? Sí. Porque a los 14 años ya puede tomar esa decisión en Chile. Y eso significaría que me lo pueden quitar y darle una adopción porque yo soy un perpetuador de su vulneración de alguno de sus derechos. Wow. Sí, wow. Bueno, y en eso vemos también la necesidad que tenemos de finalmente obedecer a Dios, porque el Estado te está diciendo, mira, tú no puedes hacer eso, Dios te está diciendo, yo te he dado esta responsabilidad como padre, finalmente. Entonces uno de esos momentos donde tenemos que decidir a quién vamos a obedecer. ¿Vamos a obedecer a Dios en cuanto a cómo criar a nuestros hijos, o vamos a caer por la última moda que está intentando promover el Estado? Y vemos que están usando estas leyes para que las consecuencias sean severas. Sí. Bueno, Marcela, queremos darte muchas gracias por más de una hora que estamos aquí en el programa, dedicarnos este tiempo, animarte en el Señor, darte gracias por todo el ministerio que estás desarrollando junto a tu esposo, junto a su familia. Y bueno, nos estamos conociendo a través de este programa también, pero estaremos orando por ustedes como iglesia también, y que sean animados, fortalecidos en el Señor aún en medio de lo que estén viviendo. Así que solo agradecerte por ser parte de este episodio número 49 ya de nuestro programa. ¡Wow! Que tiene el episodio. Sí, hemos conversado varios temas de esto ahí, pero sí, estoy mirando un poquito. Bueno, primero Natán y John, agradecer el corazón que tienen, un corazón celoso de las cosas del Señor. Gracias por invitarme.
un gusto en conocerlo. Espero que en algún momento nos veamos en vivo y en directo. Los vamos a invitar, si quieren unirse a esa red de difusión a nivel nacional, como un medio, guardando obviamente su independencia y todo, pero porque necesitamos ganar en la mano a los medios que nos tienen vetados a todos. Sí. Mientras seamos radicales y seamos cristianos, realmente nos tienen vetados. Sí, pues, entonces, eso por uno. Lo segundo, darle las gracias a toda la gente que escribió cosas muy bonitas y hartas señales de cariño. Decir que sí, como dice Elizabeth Cruz, esto es alarmante, no es algo suave ni liviano. Sí. Es peligroso, sobre todo para nuestros hijos. Vuélvanse a sus hijos, tengan tiempo de calidad y tiempo temporal de horas con ellos, para que caminen al pulso, como lo hacía antiguamente el maestro, caminen al pulso de la enseñanza del corazón, porque los vínculos, y Dios es un Dios de relaciones personales, más allá de las grandes cosas o las pequeñas cosas, o de hacer o no hacer. Dios nos desea y nos ha puesto un espíritu que lo desea celosamente en nuestros corazones, y Él es toda la respuesta y es toda la garantía que necesitamos para lo que venga, como venga y cuando venga, porque no vamos a entrar en discusiones ahí porque hay muchas posturas. Sí. Pero hoy día son tiempos peligrosos, absolutamente lo son, y hay ministerios que avisan el tema de los tiempos de Dios. Leamos bien y leamos con sabiduría. Dios dice que el que le pide sabiduría se la da a todo aquel que se la pida. Pidamos sabiduría, no la necesitamos, y pidamos fe para caminar en la dirección de la perfecta, agradable y buena voluntad del Señor. Necesitamos salir de los celulares, necesitamos salir de la televisión, necesitamos dejar de meter esto en nuestras casas y dedicarnos a escudriñar la palabra, que nuestros hijos vean cuánto nos gozamos y dedicamos tiempo a las cosas que son relevantes e importantes, como es el Señor, a cocinar con ellos, a caminar con ellos, a hacer un jardín con ellos, a estar con ellos. Hoy estaba leyendo un reportaje sobre las enfermedades mentales de los niños que han aumentado en el mundo de manera exponencial, y es porque están quebrados. Los jóvenes se rebelan porque están quebrados con razón, porque han sido traicionados, y tenemos que arrepentirnos como padres, quizás incluso como iglesia, y seguir esta batalla nomás. Sí, Marcela, muchas gracias de nuevo, que Dios les bendiga, y esperamos seguir en contacto y también poder tenerte en próximos programas que vayamos a tener. Feliz de apoyarlo, lo que necesiten de información me llaman nomás y les mando. Ya, pues, muchas gracias. Les bendiga muchísimo. Marcela. Igualmente, buenas noches. Igual, buenas noches para ustedes. Muy bien, hemos tenido un episodio tremendo, ¿no es cierto? Hartos comentarios, agradecemos, como decía Marcela, también a cada uno de los que ha participado, ha dado su opinión, siempre buscando la edificación mutua de los unos y de los otros. Así que damos gracias a todos los que han estado compartiendo también, y estamos aquí cada sábado a las 18:30 horas. Ya el próximo episodio, el próximo sábado será el 50, a ver si hacemos algo especial, o un maquillaje, una globita, no sé, algo. No es muy típico de nosotros somos más aquí sentados y como nos ven. Pero pueden dejarnos ahí sus comentarios, como compartir este episodio interesante. Pueden revisar los episodios anteriores que hemos tenido. Como decíamos, este del 49 hemos estado compartiendo en relación tanto a este tema como a muchos otros que han sido citados. Así que puedes ver los episodios anteriores y compartirlos, enviarnos tus comentarios, tus preguntas. Y agradecemos a cada uno de los que han estado con nosotros hoy en la noche. Muy bien, Natán, estamos llegando ya al final de este episodio 49. Ya comenzamos a despedirnos. Sí, no, muy agradecido al Señor por este tiempo y por la oportunidad que tenemos de conversar de estos temas tan importantes y de escuchar la perspectiva de Marcela, que finalmente, o sea, nosotros estamos hasta ahora cómodamente en nuestra casa hablando de estas cosas, pero ella realmente ha pagado un precio alto por pelear la batalla. Sí. Y representarnos, como dije, en muchas de estas cosas en cuanto a lo que está pasando en nuestro país. Entonces, muy agradecido de ella y por la oportunidad que hemos tenido de conversar. Sí, muy bien, cariños a todos, cariños a Marcela ahí que nos escribe, saludos a Elizabeth y a todos los que han estado participando de este episodio 49. Nos vemos la próxima semana, el episodio especial, episodio 50. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo sábado. Nos vemos. Chao. Me
estamos.